Pues bueno, le comentaba a inicios del programa y después en el balance de este día que de acuerdo con la información oportuna de la balanza comercial que da a conocer este día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues bueno, el valor de las exportaciones mexicanas alcanzó un monto de 46.224 millones de dólares durante abril, cifra que representa una caída de 2.17% frente al mes anterior. Para platicar más de estos datos, profundizar un poquito más de si la economía se está desacelerando, qué está pasando, pues bueno, vamos a enlazarnos rápidamente vía telefónica con Gerardo Durán Alcántara. Él es el director general adjunto de Registros Administrativos Económicos del INEGI. Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Paul, también un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que sigue tu noticiero. Muchas gracias, Gerardo. Oye, pues bueno, hay un descenso en el tema de la balanza comercial, tanto de las exportaciones como de las importaciones. Y algo que me llama mucho la atención, Gerardo, es que pues donde hay digamos, una desaceleración importante son en las exportaciones no petroleras. Es decir, aquellos productos que estamos mandando hacia el extranjero que no tienen que ver con el petróleo. ¿Qué datos tienen más digamos, precisos en este tema, Gerardo? Cómo no, Paul, con mucho gusto. Mira, ahorita que refieres la cifra que nos platicabas de 2.2 de retroceso entre abril y marzo, hay que decir que esa es una de las dimensiones analíticas que presentamos, son tres propiamente, esta que señalas tú es una, es aplicando lo que llamamos el ajuste estacional, que no es más que hagamos comparables los meses que vamos a comparar. En este caso, cuando tú refieres a abril, la variación a marzo, lo que hacemos es simplemente marzo tiene 31 días, abril tiene 30, por ahí se nos atravesó la Semana Santa también entre el año pasado y entonces hacemos un poquito ahí un efecto de comparabilidad también para efecto de este menos 2.2, una dimensión analítica que es importante tener en cuenta. A cifras originales, digamos, sin aplicar este efecto de hacer equiparable la información entre marzo y abril de este año, nos encontramos con una disminución de menos 2.9%, inclusive ligeramente más alta. Sin embargo, en esa segunda dimensión analítica no hay que perder de vista, digamos, abril como el cuarto mes del año, y lo que hacemos es ver también cifras acumuladas, es decir, también comparando en este caso el primer cuatrimestre, pensando que ya vamos a abril, enero-abril, versus lo que sería el mismo cuatrimestre del 2022. Claro, que este menos 2.9% es una cifra anual, no sería mes a mes. Exactamente, es una cifra anual cuando comparamos abril del 23 versus abril del 22, en este caso, ¿no? Con esto que me preguntas y que ahorita estoy aclarando. Ahora, cuando observamos el primer cuatrimestre, digamos, cuando empezamos a ver más el comportamiento hacia el mediano o largo plazo, ya tomando en cuenta cómo le tomamos el pulso a los primeros 4 meses del año, ahí la variación nos presenta pues un incremento de 4.2%. Esto es importante destacarlo porque a veces es engañoso quedarnos nada más con el punto del mes de referencia y es también conveniente, por eso es que en nuestros comunicados, hoy que dimos a conocer la balanza comercial de este mes de abril del año en curso, presentamos estos tres elementos. Ahora, tomando esto en cuenta, es cierto, la disminución abril-abril obedece básicamente a esta parte de las exportaciones que llamamos no petroleras, donde la manufactura tiene un significado muy grande. Y, por ejemplo, ahí nos vamos a encontrar con que productos minero-metalúrgicos han disminuido en orden de 19%, la industria siderúrgica también, la parte química se ha visto afectada sin lugar a dudas, la parte de la industria del plástico y del caucho, pero a la industria automotriz, que luego marca ciertas pautas, es una industria muy globalizada, también se vio afectada con una disminución de 2.7%. Sin embargo, la industria automotriz, a su vez, hay que descomponerlo un poquito en el análisis. Cuando tenemos la industria terminal, los vehículos que abordamos, sean pesados, sean ligeros, y que esos inclusive han tenido, y esto lo observamos en nuestros registros de vehículos ligeros y pesados, que hemos dado a conocer también en las fechas establecidas, tenemos, por ejemplo, 2,000 vehículos más pesados, 12,000 ligeros, si comparamos abril-abril, pero lo cierto es que no es lo único que determina. También tenemos ahí efecto con la industria de autopartes, por ejemplo, ¿no? Hay que ver a la industria en un sentido integral, no solamente con los vehículos terminados. Entonces, aquí también en este tenor hay que observar a la industria por el lado de lo que se demanda, las compras, ¿no? Las importaciones. Porque si bien también a tasa, por ejemplo, desestacionalizada, cuando hacemos la comparación marzo
23 y abril 23, incluso las importaciones tienen un ligero incremento de 3.5%. Pero ya cuando vemos, en este caso, la cifra anual, la variación abril-abril, ciertamente, como lo referiste en un principio, hay una caída de menos 3.3. Sin embargo, cuando ya vemos esto en el acumulado, en esta información más tendiendo hacia el mediano plazo, nos encontramos con que hay un incremento de 3.9% positivo. Esto implica, por ejemplo, que industrias que se dedican, pues como hemos tenido tradicionalmente a la maquila de exportación, los enclaves industriales para la exportación, la industria mexicana conectada con las cadenas globales de valor, pues está demandando más bienes de uso intermedio. Si bien cuando comparo abril-abril, que es lo que tenemos ahí expresado en nuestro comunicado de prensa, nos encontramos con una disminución del 6%, a lo que es la variación cuatrimestral, enero-abril de este año versus el mismo periodo del 2022, tenemos un incremento de 0.6%. Claro. Es decir, una industria que es altamente demandante de insumos del exterior, está también mostrando algunos signos de recuperación que son importantes destacarlos, digamos, en todo este análisis que presentamos hoy. Cuando vemos el cuadro que presentan ustedes, Gerardo, donde viene, pues, por supuesto, desglosado el tema de exportaciones e importaciones, vemos que, por ejemplo, en el tema de las importaciones totales, si nos vamos al tema de petroleras, ahí es donde está la disminución fuerte. Pero esto lo podremos tomar desde dos puntos de vista, ¿no? O sea, hay una caída en las importaciones petroleras, hasta inclusive de bienes de consumo o los bienes intermedios, pero eso implica también que se está importando menos petróleo, por ejemplo, que esto hablaría bien de que se están comenzando a tener digamos, un poco más de crudo en México, que estamos dejando de depender de otros países. Bueno, en realidad, cuando vemos la composición de la balanza petrolera, ahorita qué bueno que refieres esto, Paul, para explicarle al auditorio, básicamente lo que vemos en el lado de la exportación son dos productos que son los que tienen relevancia, en lo que México le vende al mundo. Exacto. Es el petróleo crudo directamente y los aceites derivados de petróleo, siendo el petróleo crudo, digamos, por antonomasia, el que más pesa y relevancia tiene en esa parte. Ahorita refiero un poco más adelante las cifras para darnos una idea de esto que tú señalas que es también muy importante. Ahora, por el lado de la importación, básicamente lo que estamos trayendo al país pues es el gas natural y combustibles, básicamente gasolina, gasoil, diésel, para el movimiento de vehículos, la operación de maquinaria, etcétera. Ahora, bajo este esquema, ciertamente nos encontramos ahora con caídas muy marcadas. Por ejemplo, vemos unos niveles de abril-abril, de abril 23 a abril 22, de menos 27.5%, inclusive las cifras acumuladas, ya tendiendo más al análisis de mediano plazo, nos denotan una caída de menos 3.1. Así Pero es. esto hay que verlo a la luz de esto que señalas, porque decía yo, el petróleo crudo por antonomasia es el producto que tiene una gran relevancia en la exportación petrolera. Y si observamos, por ejemplo, qué está ocurriendo con los volúmenes de exportación de petróleo crudo, vamos a ver que inclusive son más o menos estables e incluso han incrementado un poco. Sin embargo, si vemos los precios promedio del barril de crudo, hace un año estaban por arriba de $100 promedio. Así es. Y hoy día están por debajo de los $70. Entonces, este efecto es directamente el que ha impactado para que esto evidencie, si el volumen es el mismo, a la hora de que vendemos ya a un menor precio promedio el petróleo crudo, esto derive en una disminución natural de la exportación del país de carácter petrolero. Sin embargo, yo quisiera también destacar esto, ahorita que tú desmenuzabas las exportaciones entre no petroleras y petroleras, quizá aquí decirle al auditorio, el peso que tiene la exportación petrolera de nuestro país es de un 5%, que si lo comparo con el 88% que tiene la no petrolera, y a su vez veo el otro 5% que tiene la parte agropecuaria y la industria extractiva, la diferencia de un 2%, pues nos damos cuenta que sí es un valor importante esta disminución abril-abril de menos 27, pero que en la ponderación, valga así término muy estadístico, en el peso porcentual que tiene en el total de la exportación del país, pues es de menor significado, digamos, ¿no? En este caso. Claro, y que muchos datos, como tú bien lo comentabas, pues son, digamos, de temporada, ¿no? Porque, por ejemplo, veía las reducciones más importantes que se registraron en las exportaciones y, por ejemplo, ahí viene el aguacate, ¿no? Con 12.5%. Y sabemos que en principios de año, cuando viene el Super Bowl y todos estos eventos, pues bueno, el aguacate tiene una exportación importante en ese
ese mes del año y versus abril, que a lo mejor, como bien lo comentas, por temas de que se metió la Semana Santa y algunos otros temas, pues ahí vienen también los números, ¿no? Totalmente, mira, inclusive junto con el aguacate hay que reconocer la caída también que tuvo el café crudo, los cítricos, el camarón congelado, y a diferencia de esto, en la balanza agropecuaria, que es de gran interés para nuestros colegas del sector agrícola y ganadero, tenemos, por ejemplo, que el ganado vacuno, en contraste a lo que significó caídas como las que ya referíamos de aguacates, cítricos y café, sube el ganado vacuno en un nivel de un 61%, y las hortalizas frescas también en niveles de un 10%, ¿no? Entonces, siempre hay que ver la combinación de los distintos productos. La balanza comercial finalmente es la síntesis de muchas mercancías que compra y vende el país y que nos llevan, quizá nada más comentar, claro, si me permites, a tener una posición pues de gran relevancia en lo que es el contexto económico mundial. Claro. Hoy día, la economía mexicana ocupa el lugar 12 en nivel de exportación a nivel internacional. Yo creo que es un dato importante, y estas cifras, cuando empezamos a ver los acumulados... Claro. Gerardo, se me está acabando el tiempo, se me nos corta aquí la máquina, pero te agradezco mucho. Un placer, Paul, invitar a la gente a consultar los resultados, y con mucho gusto estamos a la orden. Buenas noches, Gerardo.